presentando nuestros puntos de vista sobre algo que nos toma de sorpresa. Tercer día consecutivo con más de 900 casos de contagio. Es preocupante, pero al mismo tiempo es aliviador pensar que esto pudo suceder muchísimo antes y que las buenas medidas que se han tomado determinaron que ahora estemos un poco más preparados para lo que se sabía que iba a suceder. Tanto el gobierno nacional como el de la ciudad de Buenos Aires anunciaron que íbamos a tener un promedio de 1000 muertes diarias durante algunos días. Es decir, esto no lo toma de sorpresa a ninguno de los ministros de educación que están comprometidos. Piensen como piensen en cuanto a la flexibilización de la cuarentena. Yo soy partidario de mantenerla tal como está. Otros quieren abrirla de todas las maneras y es una verdadera locura. Y hay quienes están en un lugar un poco más intermedio. Habrá que ver qué es lo que sale y cómo estos números por tercer día consecutivo impactan. Cuando tomaron la decisión, aquello que se había dicho de los 1000 casos, ¿era algo seguro o están preocupados ahora porque van 3 días de más de 900 casos? ¿Esto se reflejará en la medida que van a tomar? Yo pienso que no. Que no puede ser que estemos a los altos esperando un número para saber qué es lo que vamos a hacer. Las medidas que se van a anunciar en un ratito más desde Olivos seguramente se compadecen con una situación general, no con la particular de este día que por supuesto trae preocupación y una mirada hacia el futuro en la cual todavía todo es incierto. No hay luz sobre tantos episodios como los que estamos esperando que se produzca para ver el futuro con un poco más de claridad. Es muy difícil, así que hay que esperar, tratando de luchar contra esto tan tonto, tan torpe, tan absurdo, podríamos decir imbécil, que se ha presentado por parte de los infectaduros, de los que sacan comunicados en estos momentos en los cuales, como nunca, habría que estar codo contra codo. No siquiera toman imagen política de lo que significa el acuerdo evidente que hay, por lo menos en las intenciones del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en todo lo demás piensan completamente distinto. No hay un punto de acuerdo de nada que piensen en el tipo de políticas públicas que se tienen que instrumentar para manejar un país. Pero aquí tenían que estar más o menos acompasados a lo que venía sucediendo. Esperemos que el gobierno de la ciudad no se desmarque demasiado con la rapidez que imponen los medios, los anticuarentenas, los que dicen una tontería también inadmisible y que no es cierta. Mire este título de una nota del muy respetado Emanuel Álvarez Agís, diciendo que esta cuarentena no es la más larga del mundo como suponen, siempre ufanándose de algo. La avenida más larga del mundo, el río más ancho del mundo, antes era la avenida más amplia del mundo, eso un poco se ha terminado, ahora es la cuarentena más grande del mundo. No es verdad, no es cierto. A partir de datos que elabora Google, la consultora P4Q de Emanuel Álvarez Agís concluye que la movilidad de las personas en la Argentina está actualmente por encima de la que se registra en países vecinos para el caso de los traslados a los lugares de trabajo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Somos campeones del mundo. Mira vos. Somos los campeones del mundo. ¿Qué dirías que es lo más complicado de la natación sincronizada? Quizás lo que más la representa es la sincronización como tal, conseguir que todas las nadadoras hagan el mismo ejercicio en el mismo tiempo y coordinando todo. Argentina va a ser el país con la cuarentena más larga del mundo. ¿Vamos a ser los que tengamos la cuarentena más larga de todo el planeta? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? La cuarentena más larga del mundo. En el mismo ejercicio, en el mismo tiempo y coordinando todo. ¿Está en contra usted de la cuarentena? Mirá, me parece que la cuarentena es la más larga del mundo. Evidentemente no es el camino. Tenemos el récord de cuarentena del mundo. ¿Cómo se enamoran de una falsedad? Pero cómo después lo trasladan a quienes están indefensos frente a lo que es una muy mala información, una creación de la realidad. Crearon que esta era la cuarentena más larga del mundo. Ya cuando había varios días atrás, porque vienen majadereando con esto desde hace tiempo. ¿Qué significa? Si la cuarentena más larga del mundo fuere, y esto valió para salvar miles de vidas, ¿y cuál es el problema? Porque lo presentan como algo dañino, como algo malo, por el hecho de ser la más larga del mundo, que no es, ya por eso estaría mal. Y entonces esto nos muestra en una circunstancia negativa frente al resto del mundo, donde también hubo cuarentenas amplísimas, algunas de ellas más amplias. Si tomamos los casos de los países vecinos, esto que dice la consultora que recién teníamos en cuenta desmiente esas voces que se repiten como si no tuvieran personalidad para, aunque sea decirlo de otra manera y no con la misma frase, estamos en la cuarentena más larga del mundo y dale con eso, que no es cierto. Y que llega después a los debates que se dan en algunos programas de televisión como este que le presentamos ahora.
digamos, tener una mirada y aportar una mirada, eso es una grieta. ¿Pero por qué no lo discutís primero con tus gobernadores y con el jefe de gobierno en lugar de venir y plantearlo? Porque mañana los que van a tomar la decisión van a estar sentados uno al lado del otro, es Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y Axel Kicillof. Entonces esto de decir, lo que dice Goyán es malo, pero lo que en realidad lo estás criticando también al jefe de gobierno de la ciudad, porque las decisiones se toman por consenso. Es increíble. Lo que dice Valdés es perfecto, pero consiguen apartarlo. Está mal lo de los otros, pero no está mal lo de los nuestros, que también está bien. Y ojalá que no modifiquen el rumbo que habían tomado y que se manden a una flexibilización de la cuarentena que después nos cueste mucho dolor. Porque esto no es algo que se corrige con dinero. Una de las cosas que dicen permanentemente es el país está emitiendo mucho dinero. Uno mira a los economistas y le dicen una parte de la verdad a la gente porque la quieren enloquecer. Efectivamente, se han emitido, póngale, 1 billón de pesos. ¿Sabe cuánto se pagó de intereses de la deuda en el 2019, que era un año laxo, porque el Fondo Monetario Internacional y los bonistas querían ayudar al gobierno de Macri? En un año relativamente tranquilo se pagaron 700.000 millones de pesos de deuda. El billón de pesos que se ha emitido para poder solventar la situación lamentable que plantea a la Argentina como al resto del mundo del coronavirus no está tan lejos. No se ha hecho un desastre en ese sentido. Está pensado. Si en este momento estuviésemos pagando intereses de la deuda que no se están pagando, posiblemente una cosa más la otra sería algo preocupante, pero no van juntos. Todo lo contrario. Y por otra parte, la emisión de dinero se hizo también por el PRO en los tiempos en los que pedían dinero. No se deje llevar tampoco por esto, porque es enloquecedor lo que los medios de comunicación nos quieren hacer. Un poquito más de esa discusión, que siempre es ilustrativa, para mostrar que hay un lado de locura donde la cordura no es convidada nunca, y de otro lado, simplemente razonando, hasta con una sonrisa, se puede desbaratar los disparates que dicen. Ese consenso que se ha logrado entre los gobernantes de todos los signos políticos, radicales, del PRO, está el gobernador Morales de Jujuy, está el gobernador Valdés de Corrientes, está el gobernador de Suárez de Mendoza, y así sucesivamente, el gobernador Schiaretti de un peronismo distinto del peronismo de Kicillof. Todos han dicho, vamos por este lado. Vamos por este lado. Pero los que van por este lado y son del palo no tienen nada que ver con la realidad. Es muy, muy desquiciante el comportamiento. Bueno, en las últimas horas hemos tenido un comunicado, no nos podemos ocupar hoy porque la expectativa es esta, en la cual hablaban de la institucionalidad de la violencia. Ellos, yo lo recuerdo a Macri con su cara compungida, el día que se enteró en una conferencia de prensa que habían condenado en primera instancia a Chocobar, ¿se acuerda de eso? Bueno, y ellos hablan ahora de estas cosas. Es algo totalmente a contramano de la razón, de una hipocresía y de un cinismo insoportable. Como también hay una actividad de los medios de comunicación nefasta. Usted sigue mirando Olivos, ¿verdad? Yo también. Estamos pendientes, porque de todas maneras alguna novedad se tiene que producir. El grueso de la información más o menos está en conocimiento nuestro. Se va a resolver continuar hasta el 21 de junio con la cuarentena. Y va a haber flexibilización en los lugares donde amerite tomar esa medida. Hay muchos sitios, la mayor parte de la República Argentina, donde se puede intentar un camino no tan tortuoso, no tan complicado en materia de trabajo, etc. Y en otros lugares no. En la provincia de Buenos Aires, en lo que es el conurbano, no. En las ciudades que están distantes del conurbano, la situación es completamente distinta. Y también hay que tener muchísimo cuidado con la ciudad de Buenos Aires, porque todavía no tengo el desglose, pero de los 929 casos de hoy y 25 muertes, de los 929 casos de hoy, apostaría que hay 500 que son nada más que de la ciudad de Buenos Aires. Después me van a dar seguramente los números para ver si estoy en lo cierto. Y esto es un llamado de atención permanente que espero hayan escuchado. 436 de la ciudad. Bien, gracias Leandro por estar atento a cada uno de los detalles. Mire lo que es la campaña anti-cuarentena, fake news y culto a la muerte en esta nota del muy respetado Alfredo Zayat.
Campaña anti-cuarentena, fake news y culto a la muerte. La militancia anti-cuarentena que lidera el Grupo Clarín con sus diarios, radios y canales de televisión, seguido por La Nación, el Grupo América, Infobae, es tan irresponsable socialmente como mezquina en términos políticos e ignorante de la cuestión económica. Desprecian el destino sanitario de las personas mayores y de los grupos socioeconómicos vulnerables. Lo que le ha faltado a la Argentina, si hay algo más de Alfredo lo vemos, lo que ha facilitado esta enloquecedora manera de comportarse de los medios de comunicación es que no se produjeron las miles y miles de muertes sobre las que hubieran trabajado periodísticamente también para defenestrar al gobierno. Lo que faltan son muertos a la Argentina para entender lo que ha sucedido. Felizmente, lo que faltan son los 3, 4, 5 mil muertos que se podrían producir, nada más que tomando las referencias que hay en cuanto a la cantidad de casos de muerte por cada 1000 contagios. Con fake news y apelando a la angustia personal por la cuarentena, lo que todos sienten, o la mayoría, lo que hacen es una provocación abierta a que una parte de la sociedad, atrapada por el cansancio, el miedo económico y la confusión, termine despreciando el destino sanitario de las personas mayores y de los grupos socioeconómicos vulnerables. En un ratito le voy a dar algunas cifras. ¿Termina aquí lo de Zayat? Bueno, escuchemos al doctor Raúl Zaffaroni hoy hablando con la gente del Destape, hablando en radio de lo que significan estos medios de comunicación en cuanto a su comportamiento. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos, pero esos monopolios mediáticos no es que generan desinformación, crean realidad. Uno vive por la realidad que le transmite la comunicación. Nosotros no sabemos lo que está pasando en Estados Unidos por vía directa, lo vemos por la comunicación, ¿no? Bueno, tampoco sabemos lo que pasa en otro barrio en una de esas. Entonces, mientras existe este monopolio, ¿qué función cumplen estos medios hegemónicos? Cumplen la función de un partido único, es decir, canalizan opinión pública, lo que en una democracia plural tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, y en consecuencia son un partido único, son el equivalente a lo que otrora hubiera sido el Pravda de Stalin o el Völkischer Beobachter de Hitler. Está diciendo Zaffaroni, debemos de vez en cuando reflexionar sobre este comportamiento, sobre todo para levantar las defensas. Hace muchos años que los monopolios, el monopolio, es un tema importante en la vida de la Argentina, pero cada día están peor, porque han luchado desde la mentira, desde el ataque a las personas, han hecho mucho daño, pero esto de ir contra la vida, declaradamente, desembosadamente, es inadmisible para los medios de comunicación, para el comportamiento, para lo que le tenemos que decir a la gente. Usted tiene que crecer, si es posible, con los medios, no pensar para abajo, no pensar mal, tiene que pensar bien y pensar bien, no es decir, ¿qué me importa la vida si después igual me voy a morir de hambre? Que además no es cierto, las circunstancias van a ser muy pesadas, van a ser tremendas, pero seguramente la van a afrontar y con la solvencia que lo están haciendo ahora, en este momento. Por eso se está luchando con la deuda y todo está unido. Cuando le hablan de que la deuda se va a solucionar con beneficio para la Argentina, y cuando el Fondo Monetario Internacional dice lo que dice, están peleando por el dinero que el gobierno ha puesto ahora para que la gente no se caiga de hambre de verdad, para que tengamos un alivio económico importante y para que las empresas no se caigan todas. Ya se cayeron muchas. Esto es grave, pero no se olvide que sin pandemia ni nada se cayeron 25.000, por lo menos, en los 4 años del gobierno neoliberal. Entonces, tenemos que enriquecer a la gente. Es la función de los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacerlos más egoístas, más insolidarios? Gente que no se preocupa para nada de los demás y que dice, yo tengo que salir por la mía. Y si me infecto, mala suerte, porque está pensando en él. Y el otro, el que va a infectar, mire, hemos dado mucha vuelta sobre esto y uno teme ser redundante y no quisiera. Sigamos mirando Olivo, sigamos esperando con confianza, porque además no es una sola persona, un sábelo-todo el que está resolviendo. Es un hombre que consulta, es un hombre que les pregunta a todos, también a la parte económica. ¿Lo podemos seguir sosteniendo? ¿Podemos emitir un poco más de dinero? Sí.
Algunos economistas dicen, y es verdad, que se han emitido como 1 billón de pesos. Es decir, 10 veces 100.000 millones. Bueno, 7 veces 100.000 millones, insisto, se pagó de intereses de la deuda, ni un centavo de la deuda, de intereses nada más en el 2019. ¿Sabe cuánto hay para pagar este año? Y si tenemos 3 o 4 años para pagar muy poco o nada, el beneficio es enorme. Y ese dinero que se está emitiendo y con el que también le quieren dar vuelta a la cabeza, no será tan grave. Porque de algún lado iba a salir el dinero con el que se le tenía que pagar a los bonistas. No está saliendo. No hay un chorro de dinero hacia el exterior. Hay un chorro de dinero hacia adentro. Es tan difícil entenderlo. Porque mire que estas cosas no se necesita pasar por 1000 facultades para entenderlo. Un ama de casa, un amo de casa, lo puede entender perfectamente. Y lo que falta siempre es entender lo que pasa en el mundo. Mire, le voy a mostrar los datos de Perú. Perú tiene 30 millones de habitantes, un poquito más. Perú está en una situación tremenda. ¿Esto qué es? Puerta número 1, atención diferenciada para pacientes respiratorios. Mire esto de Perú. Una escasez de oxígeno para el tratamiento de pacientes infectados con COVID-19 en los hospitales. Eso es lo que... Pero hay un montón de gente ahí con sus balones de oxígeno pidiendo auxilio. Han fallecido varios pacientes ahora en la madrugada. Es una desgracia esto. Por favor, que hagan algo. Y muchos han tenido que comprar en plantas privadas. O sea, estamos haciendo la cola para poder conseguir un poco de oxígeno, pues, porque necesitamos oxígeno diario para un paciente, un familiar que está delicado de salud. Y se está escaseando, por eso de otro lado nos han enviado aquí, a esta dirección, para poder conseguir siquiera un balón. Perú, con más de 178.000 casos registrados de COVID-19, es el segundo país de América Latina en número de contagios, después de Brasil, y el tercero por el número de fallecidos, con casi 4.500. ¿Usted se imagina tener que comprar el respirador, hacerse cargo de eso, en una situación económica como la de Perú, que es muy parecida a la de toda América Latina? En eso están. Y mire México. ¿Usted se acuerda cuando López Obrador dijo que tenía la situación bajo control? Hoy los números de México son muy preocupantes. Cada día un nuevo récord, cada día una situación más comprometida. Y ellos tienen, sí, mucho de parecido con los sectores humildes, vulnerables de la sociedad argentina. Vea lo de México también. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. En México los números del coronavirus siguen en escalada alarmante. Casi 4.000 contagios es la cifra más alta en un día. Hoy son más de 97.000 casos positivos, más de 10.500 muertos por COVID-19. De seguir así, mañana el país rebasaría la cifra de más de 100.000 contagios. Es desquiciante, tremendo. Estar teniendo que argumentar, mire, me da un poco de vergüenza, porque parece que uno va por un campo trillado, que no hay nada para agregar. ¿Qué estamos discutiendo con los que dicen, esta es la cuarentena más larga del mundo, basta de la cuarentena, la economía? Está en juego la vida. ¿Es tan posible que se animen a hablarle de esta forma a la gente, a titular con la malicia con la que lo han hecho estos diarios monopólicos, a los que bien juzgaba el doctor Zaffaroni recién y nuestro magnífico colega Alfredo Zayat? Es posible. Miren, en Suecia lo que dijeron está muy claro. Ellos tomaron un camino y después vieron que no era así, como le pasó a Chile, como le está pasando a México, como ocurrió con muchos países que pensaron que la situación la podían controlar, porque cuando hay 2 casos o 3, parece que no se sabe ver lo que va a ocurrir. En la Argentina lo supieron ver felizmente. Los que no sabemos ver somos nosotros, o los anticuarentena, que como no ven miles de muertos, siguen pensando que la cifra es 600 y que esto es haber tenido la situación controlada. Hasta han llegado a meterle a la gente en la cabeza que no hay virus, que no hay pandemia, que de esto se sale, como decía Bolsonaro, una gripeciña, una cosa por el estilo. Yo nunca he visto, de verdad. Mire que he sido crítico del comportamiento de los medios, del monopolio sobre todo, pero nunca he visto que se llegue a este extremo de idiotez promoviéndola, y tan solo por el odio, porque lo que quieren es deteriorar, erosionar al gobierno, sea como sea, sacarlo muy mal parado de esto, pero para eso están influyendo muy dolorosa y negativamente en lo que la gente debe pensar. Mire Suecia. Skulle vi stöta på samma sjukdom med precis vad vi vet om den idag, vad skulle vi ha gjort då? Jag tror att vi skulle hamna någonstans mitt emellan vad Sverige har gjort och vad resten av världen har gjort. Någonstans mitt emellan?
Ja, jag tror det finns säkert förbättringspotential i det vi har gjort i Sverige, helt klart. Och det vore ju väldigt bra att liksom veta mer exakt vad mer är det man ska stänga ner så att säga för att hindra smittspridningen bättre. Har för många fått dött för tidigt i Sverige hittills? Ja, absolut. Sí, absolutamente. Murieron más personas de las que pudieron haber muerto. Y Suecia, un país que sabe mucho, que tiene una sociedad extraordinaria de las que el mundo mira con envidia, Suecia, Noruega, son lugares donde las cosas marchan muy bien, donde las han hecho de la mejor manera en lo económico, en lo sociológico, en la salud, etc. Pero en esto se equivocaron. Se equivocaron y cuando el ministro responde sí, absolutamente, en el sí absolutamente caben 2, 3 o 4 mil personas que murieron y que quizás no hubiesen muerto, seguramente no hubiesen muerto, en caso de hacer las cosas de una manera distinta. Lo que le falta a la Argentina, a estos tontos que se manejan de esta manera, o a estos malintencionados de los grandes títulos de los medios de comunicación, lamentablemente es esa cifra de muertos que ha hecho reflexionar a Suecia. ¿Y ahora qué serviría? ¿De qué valdría que Alberto Fernández esté preparando una conferencia de prensa para decir cuánto lamenta la cantidad de muertos que tiene la Argentina? ¿De qué le serviría a usted si no pudo ni siquiera enterrar y acompañar a su familiar? Es algo que puede entenderse, esto que nos ocurre. Mire, Prat Guy que de economía ya es un disparate que se ponga a hablar por todo lo que trajo de negativo para la Argentina. Pero que salga el tema de la cuarentena, pero son como empujados, de los medios los aman. ¿Quién puede hablar muy mal de lo que está pasando? Sebrelli. Y tráiganlo a Sebrelli, arrastrando su nostalgia de hombre que le teme al olvido, y que venga Sebrelli y que diga cualquier disparate. Y cuando lo dice, otros canales se embalan y dicen, che, está muy bueno lo de Sebrelli, sigan trayendo a Sebrelli. O llamen a Prat Guy, que como parece mentira, quiere defender todo contra este gobierno, porque está preocupado por el impuesto a la riqueza, que a él le va a tocar un pedacito así, a la fortuna Fortabá, pero no importa, eso no quieren dar nada. Está trabajando en todo sentido, un todoterreno que también habla en tiempos de la cuarentena. Yo cierro con lo que venía diciendo antes. Primero, es una herramienta muy primitiva, es la herramienta de la Edad Media. Y segundo... La cuarentena. Sí, encerremos a todos por las dudas. Hay un recuerdo al que me están invitando y vamos a ir, sí, de la mano de Leandro Gabriele, de Julián Capazo y de Anabela Sánchez, felizmente reaparecida para nosotros en la producción del programa. A veces me da un poco de lástima porque preparamos, nos embalamos y creemos que vamos a tener 4 horas, pero después hay que tomar alguna medida sobre el camino. Y yo participo de que usted en este momento, lo de George Floyd es muy doloroso, importa y algo vamos a mostrar, porque teníamos cosas muy importantes. Ese funeral en el que las personas estuvieron 8 minutos 46 segundos en silencio absoluto y sepulcral, porque es el tiempo que lo tuvieron a George Floyd matándolo, asesinándolo, como ya se sabe que ocurrió. Era también una nota, pero estamos hablando de la vida y la muerte. Y mire usted, George Floyd tuvo coronavirus, también él tuvo coronavirus y seguramente eso debilitó la resistencia frente a lo que le ocurrió y que terminó haciéndolo víctima de un asesinato. Pero mientras miramos a Olivos, sé que usted quiere saber cuál es el comportamiento, por ejemplo, para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el resto de la provincia, porque la mayor parte del país tiene una situación mucho más controlada. Y entonces desde aquí jamás nos pondríamos a hacer una crítica, ni siquiera un elogio, no corresponde, no estamos con el suficiente conocimiento de lo que pasa en cada lugar. Pero sí sabemos estos 929 casos de todo el país que tienen que ver en casi 900 seguramente con la suma de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Mire este material. La carta está, digamos, plagada de algunos recursos estilistas que me parece que fueron usados para llamar la atención fundamentalmente. Porque si la carta la titulábamos testear, detectar y aislar, la carta no tenía ningún tipo de efecto. El Congreso quedó de alguna manera marginado por mucho tiempo, digamos, por la pandemia y también por decisiones donde abundan los decretos. Bueno, son las discusiones que se han producido.
que parece mentira porque algunas son entre personas de un cierto nivel intelectual. Sandra Pita, que es una mujer del CONICET, pero perdida en el barullo del odio y del rechazo a lo diferente políticamente, ha tenido el tupé de ir contra el doctor Adrián Paenza, una autoridad mundial en el mundo de las matemáticas, autor de libros que se leen en China, en Alemania, en Francia, en prácticamente buena parte del mundo. Millones de libros, premio internacional por la divulgación de la matemática. Y la matemática, si no es ciencia, yo no sabía que no era, negarlo a Paenza como científico. Desde la matemática, que por otra parte es la base de cualquier cosa que se haga, me parece, según aquello que uno trataba de entender de la astronomía, de la química, en todos lados parecía la bendita o maldita matemática según como uno la veía. Y esta señora, en este clima de adversidades, tiradas por ellos, disparadas por ellos, en esta metralleta de disparates que dicen también atentó contra Paenza. Pero dejemos eso y escuchémosla hablar a una científica en este momento sobre lo que pasa con la cuarentena, con la no cuarentena, etcétera. Sí, yo creo que mucha gente lo tomó literalmente y en realidad a lo que nosotros nos referíamos era que hay una construcción de un relato en función, en torno a lo que está ocurriendo, a una pandemia que es cierta, a una pandemia que hay que enfrentar, que no es ninguna mentira, pero que hay todo un relato y que ese relato está llevando a que haya pérdida de libertades, haya, bueno, muchas de las cosas que enumeramos en ese documento que nos preocupan. ¿Piensan de verdad eso o vos pensás en lo personal que estamos ante el riesgo mayor desde el 83? En lo personal, sí. En lo personal creo eso. A mí me parece que estamos en un enorme... ¿Usted se da cuenta a lo que llegan? Entre la pregunta, por supuesto, una pregunta lógica TN, ¿a usted le parece que estamos efectivamente entrando a una dictadura, que ya no se puede vivir, que esto es lo peor que nos pasó en democracia? No el partido que usted integró, señora Pita, en la cual los científicos se tenían que ir de nuevo y vivían haciendo manifestaciones sus compañeros del CONICET, miles de becarios que no tenían la mínima posibilidad. Su gobierno no es el peor. ¿Verdad que es este? Le preguntan de TN, este gobierno, ¿no? Y sí, efectivamente, dice Pita, desde una dignidad que va entre comillas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede haber estudiado, quemado las pestañas y después todo eso invalidarlo en función del odio político? Los medios arrastran, por supuesto. Ellos hacen su trabajo y su tarea de socavar las mejores convicciones, los mejores sentimientos, lo mejor de la sensibilidad, porque quieren gente que sea simplemente obediente a esos designios que tratan de imponer constantemente. ¿Para qué? Para robarse todo. Porque sabrá la señora Pita que la pregunta que le hacen desde TN se la hacen desde el lugar que más robó Telecom, Nextel, etcétera, el fútbol, en los tiempos de Macri. Y que por eso dicen lo que dicen cada uno de los días de su vida. Y que por eso la alientan a decir este inmenso disparate, que deja el mundo irrespirable, cuando señala que sí, que efectivamente, como le preguntaba al periodista, esta es la peor circunstancia que le toca vivir al país en democracia, porque estos tipos se están llevando por delante la democracia con esto de la cuarentena, con esto de no dejarnos salir, con tenernos a todos prisioneros, no con esto de salvar la vida, ¿verdad? No con esto de evitarnos 4 o 5 mil muertes y que en estos momentos miles de familias, y no cientos de familias, estuvieran llorando, como ahora pueden llorar en Suecia, que vale la pena citar porque es un país muy en serio y no hizo las cosas bien, se confió, no tomó nota de lo que estaba sucediendo y ahora el sí absolutamente equivale a miles de muertos. Esperemos, ahora va a seguir por supuesto Pablo Dugan, y después viene Gustavo Silvestre. Vamos a estar muy atentos a cada palabra que se diga, a cada uno de los detalles. Le vamos a contar todo, pero mientras tanto, luche con usted mismo. Tenemos que crecer, confrontar con este poder atroz que nos tiran encima en nombre de tantas y tantas mentiras de cada día. La seguimos mañana si Dios quiere.